Al principio parece que es solo humedad en la superficie, pero no, ya es metal líquido. Fluye entre mis dedos como mercurio, solo que sin vapores tóxicos y sin el pánico en los ojos del técnico a mi lado. Y aquí es donde se pone interesante. Es como tener algo salido de un libro de física, pero se comporta como un postre que dejaste demasiado tiempo al sol. La cámara captura cada gota, y estoy casi seguro de que los espectadores están pensando: ¿esto es siquiera legal? Los expertos aquí ya están acostumbrados a estas reacciones. Para ellos, el galio no es ninguna rareza, es una herramienta. Lo obtienen como subproducto durante el procesamiento de bauxita y minerales de zinc. En su forma pura, se ve modesto, pero basta con cambiar la temperatura, y pasa al estado líquido. Lo enfrías y vuelve a ser sólido. Y todo sin perder propiedades ni agrietarse. Pero el verdadero truco comienza cuando aparece el aluminio. Me muestran un experimento simple. Toman una pieza de aluminio, completamente común, y le ponen un poco de galio. Al principio no pasa nada. Y luego, un proceso que parece como si el metal hubiera decidido rendirse. El galio destruye la película protectora de óxido del aluminio. Sin ella, la estructura del metal queda vulnerable. Y ahí está. El material resistente y liviano empieza a perder su forma. Se desmorona, se agrieta, literalmente se desintegra. Parece como si alguien hubiera ajustado la configuración de la realidad. Lo miro y pienso, por eso con el galio hay que andar con cuidado. Y aún así, el galio no es tóxico. O sea, puedes sostenerlo en tus manos, ver cómo se derrite y no preocuparte por tu salud. Esto lo hace perfecto para demostraciones, el héroe ideal para videos donde quieres sorprender sin ningún riesgo. Y hay un detalle más que realmente me llamó la atención. El galio se comporta de forma bastante inusual cuando se enfría. Cuando pasa de estado líquido a sólido, su volumen no se reduce como en la mayoría de los metales, sino que, al contrario, aumenta un poco. Suena como algo menor, pero en la práctica es un aspecto importante que no se puede ignorar. Imagina la situación: un recipiente lleno de galio líquido casi hasta el tope, sin margen. Empieza a enfriarse, se va solidificando poco a poco, y en algún momento comienza a presionar las paredes desde adentro. Si es un contenedor metálico resistente, todavía se puede hacer algo. Pero si es de vidrio o de un material delgado, existe el riesgo de que simplemente no aguante. Por eso, en la producción, el galio nunca se vierte hasta el borde. Siempre se deja un pequeño espacio para la expansión, para evitar sorpresas desagradables. Y este es uno de esos momentos en que la física te recuerda de forma muy clara: incluso un metal puede comportarse de manera diferente a lo que esperas. En la producción, el galio no se funde y vierte sin más. Aquí lo clave es la pureza. Se purifica hasta niveles altísimos, porque hasta las impurezas más pequeñas pueden cambiar el comportamiento del metal. En el laboratorio me muestran el proceso de refinación por zonas, una zona fundida que avanza lentamente a través del lingote, arrastrando consigo todos los elementos no deseados. Suena complejo, pero verlo es aún más fascinante. Como un viaje lento de una gota que decide poner orden. Este metal es extremadamente sensible a las impurezas externas. Basta una cantidad mínima de elementos ajenos y sus propiedades cambian. La temperatura de fusión se desplaza, la conductividad eléctrica se comporta diferente, y en electrónica eso ya es crítico. Me llevan al laboratorio, donde ocurre una de las etapas más interesantes, la refinación por zonas. Parece un procedimiento lento, casi meditativo. Toman un lingote largo de galio y crean una sección estrecha donde el metal pasa al estado líquido. Esta zona fundida, literalmente unos centímetros, empieza a moverse a lo largo de todo el lingote.
Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las impurezas no les gusta quedarse en el metal sólido y prefieren pasar a la fase líquida. Por eso, cuando esa zona caliente se mueve lentamente hacia adelante, va recogiendo todos los elementos no deseados en su camino. Es como una limpiadora meticulosa que no tiene prisa, pero trabaja con mucha precisión. La velocidad aquí es mínima, a veces solo milímetros por minuto. Todo se hace despacio para no alterar la estructura y darles tiempo a las impurezas de migrar hacia la parte fundida. Desde fuera parece casi hipnótico. Una instalación silenciosa, un brillo suave y un movimiento lento que decide el destino de todo el lingote. Al final del proceso, todos esos elementos no deseados se acumulan en un extremo. Simplemente se corta esa parte y lo que queda es galio de altísima pureza. Ese material es el que luego se usa en tecnologías complejas, donde incluso la más mínima imprecisión puede arruinar el resultado. Luego, este galio va a la electrónica. Se usa en semiconductores, LEDs, paneles solares. Ahí ya no fluye en las manos ni asusta al aluminio. Ahí trabaja silencioso y preciso. Pero saber que ese mismo material puede convertirse en líquido solo con el calor de la mano le da a todo esto un toque especial. Claro, da ganas de repetirlo en casa. Pero aquí es importante recordar: el galio es amigable con las personas, pero no con todos los materiales. Si cae sobre superficies de aluminio, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas. Así que estos experimentos bonitos es mejor dejarlos bajo control. Mientras camino entre estas instalaciones, me tiran algunos números y le dan aún más peso a todo esto. La producción mundial de galio al año es de aproximadamente unos pocos cientos de toneladas, normalmente entre 300 y 400 toneladas. No es mucho si lo comparamos con el aluminio o el hierro, que se miden en millones de toneladas. Y aún así, la demanda crece de forma constante, sobre todo por la electrónica y la energía. Cuando salgo de la planta, me ronda una sola idea en la cabeza. Estamos acostumbrados a que los metales sean algo duro, estable, predecible. Y entonces aparece el galio y dice: ¿y si no? Si te van este tipo de historias sobre fábricas, materiales y cosas que se comportan de forma totalmente inesperada, suscríbete al canal. Aquí habrá muchos más momentos que te harán decir: ¿en serio? ¿Esto es posible? Y créeme, lo que viene es aún más interesante. Y por esto amo este tipo de viajes. Llegas a ver una producción y terminas con una pequeña revolución en tu forma de ver las cosas. Y en algún lugar entre equipos serios, tuberías y laboratorios, está este metal que se derrite en tus manos y te guiña el ojo en silencio, como diciendo: el mundo es un poco más interesante de lo que parece. Hola amigos, aquí estoy, frente a este enorme Champ. Ya saben, ese misil que no explota, sino que simplemente apaga todo a su paso. Hoy vamos a meternos adentro, lo vamos a desarmar pieza por pieza para ver qué esconde. Y les voy a contar todo tal como es, desde mi propia experiencia en la fábrica. Ya he recorrido un montón de lugares como este, y este misil es algo increíble. Vamos a comenzar el recorrido. Entonces, el Champ no es un misil cualquiera. Es un aparato de alta tecnología desarrollado por Boeing para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El nombre completo es Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, pero no nos vamos a complicar con estas palabras largas, ¿verdad? Lo importante es que lleva a bordo un arma de microondas que deja fuera de servicio la electrónica enemiga sin ninguna explosión. Imagínense,
vuela silencioso, como un fantasma, y de repente, ¡pum! Computadoras, radares, sistemas de control quedan inutilizados a decenas de kilómetros de distancia. Yo vi cómo demostraron su potencia en un stand. El misil despega desde un avión, maniobra, y luego lanza un pulso de millones de vatios. La eficacia es increíble, y sin fragmentos ni incendios. Las pruebas de lanzamiento, en 2013, mostraron éxito. El misil sobrevoló el objetivo de prueba y apagó sistemas completos en un solo pase, incluyendo las computadoras. Las cifras exactas de producción son clasificadas, pero el programa lleva en marcha desde 2009, bajo la supervisión del Air Force Research Laboratory. Y ahora, lo que hay adentro. Me colé en la planta de producción, donde ensamblan estas maravillas tecnológicas, y esto es lo que vi. El corazón del misil es un generador de microondas de alta potencia, algo así como un oscilador de relajación, o un magnetrón, que crea pulsos de ondas electromagnéticas. Estas ondas penetran en los equipos a través de antenas, ranuras o cables, y queman los chips sensibles. El generador opera a frecuencias de gigahercios, generando pulsos de nanosegundos de duración, pero con energía capaz de freír la electrónica en miles de metros cuadrados. Toqué el panel. El metal estaba frío, pero adentro hierve tal potencia que sin un blindaje especial no sobrevivirías. El cuerpo del misil es de un compuesto de carbono, con un peso cercano a las 2 toneladas, 7 metros de largo y menos de 1 metro de diámetro. Es aerodinámico, con aletas para maniobrar hasta 20 kilómetros de altura. Por dentro tiene compartimentos de combustible, un acelerador de combustible sólido. Lo lanza primero a gran altura, y luego se activa el motor de crucero con combustible débil para un vuelo preciso. Eché un vistazo al compartimento del motor, válvulas, turbinas, todo pulido hasta brillar, como si fuera joyería. El combustible es una mezcla de alta energía, diseñada para un alcance de 2000 kilómetros. El sistema de guiado es otro tema aparte. Aquí hay un giroscopio láser, navegación inercial y módulos GPS, protegidos contra interferencias. El misil elige sus propios objetivos, radares, puestos de mando o drones. En esto los ingenieros lo probaron en un banco de pruebas. Giró 30 grados por segundo, como un auto deportivo. Y la electrónica interna usa chips de última generación, resistentes a sus propios pulsos. Escuché cómo bromeaban. Esta cosa apaga las computadoras enemigas, pero mantiene tu smartphone encendido. Ahora, el método. La ojiva no es un explosivo, sino una antena que se despliega en vuelo como un paraguas, ampliando la zona de impacto. Detrás vienen las baterías de iones de litio, que acumulan energía para el generador. Yo vi cómo las cargan. Voltaje de miles de voltios, pero todo aislado. El enfriamiento es líquido, con freón, porque las microondas generan un montón de calor. Todo esto se empaca en una carcasa hermética, resistente a sobrecargas 20 veces más fuertes que la gravedad terrestre. Todo empieza con el armazón. Operarios en el taller, vestidos con trajes protectores, toman compuestos a base de carbono, livianos pero resistentes como hilo de acero. Con estos paneles forman el cuerpo de 7 metros de largo, uniéndolos con pernos de recubrimiento de titanio. Yo estaba ahí parado, viendo cómo las máquinas láser cortan el material con precisión al milímetro, sin un solo pedazo de sobra. El armazón se prueba en resistencia, lo ponen en un banco de ensayo y simulan sobrecargas, como si el misil ya estuviera volando a Mach 2. Si hay una microfisura, todo el armazón se descarta. Esto toma un día completo, porque el secado del compuesto ocurre a 100 grados Celsius en autoclaves del tamaño de una habitación. Luego viene lo más interesante,
Insertan la electrónica a mano. Las máquinas aquí no sirven, porque la delicadeza es crítica. Los chips del tamaño de una uña no resisten un agarre brusco. Los ingenieros con guantes antiestáticos montan las placas. Primero el sistema de control con giroscopios, después el generador de microondas. Cada cable está recubierto con blindaje, para que los impulsos no interfieran entre sí. Vi a un técnico soldando contactos bajo microscopio. Las manos le temblaban, pero la experiencia le permitía mantenerse firme. La electrónica incluye miles de componentes, condensadores para acumular energía, transistores para generar ondas en gigahercios. El montaje tarda una semana, con pausas para verificación. Multímetros escanean línea por línea, para evitar cortocircuitos. Después de eso, las pruebas en cámaras de vacío. Estos enormes tanques simulan el espacio. Extraen el aire hasta una presión de 1 milímetro de mercurio, enfrían hasta menos decenas de grados y lanzan el misil en vuelo. Cámaras del tamaño de un camión, con ventanas de vidrio de cuarzo. En el interior, activan el generador. Las microondas vuelan, pero las paredes blindadas mantienen todo seguro. Los sensores registran temperatura, vibración, impulsos. Si el generador produce menos de 1 millón de vatios, va a reproceso. Escuché el zumbido, grave, como el de una abeja gigante. Las pruebas se repiten 3 veces, con pausas para enfriamiento con líquido. En la fábrica hablé con los trabajadores. Están orgullosos. El ensamblaje va por etapas. Primero el armazón, luego insertan la electrónica a mano, porque las máquinas no pueden con la delicadeza. Prueban en cámaras de vacío, simulando el vuelo. Un solo error, y todo el lote va a reproceso. El costo de un misil, millones de dólares, pero el efecto vale la pena. Imaginen un combate donde la tecnología enemiga simplemente se apaga, como una vela al viento. Doy otra vuelta alrededor del misil. La superficie es lisa, con protección térmica para velocidades hipersónicas de hasta Mach 2. Abajo tiene anclajes para lanzarlo desde un bombardero B-52. Dentro, además del sistema principal, hay sistemas de respaldo. Si el generador falla, el misil puede maniobrar de regreso o autodestruirse. La seguridad es lo primero, porque esto no es un juguete. El recorrido termina, pero la impresión queda. Champ cambia las reglas del juego en la guerra moderna. Sin sangre, pero con control total. Si te gusta la tecnología como a mí, esto es algo que tienes que ver. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. ¿A dónde vamos después? ¿Tal vez a una fábrica de microchips o de submarinos? Nos vemos en los próximos lugares. Cada año se funden más de 1.000 millones de toneladas de acero en el mundo, pero solo una pequeña fracción de esa masa se convierte en aquello sobre lo que vuelan trenes a 300 km por hora. Y lo más sorprendente, todo empieza no con alta tecnología, sino con un montón de chatarra oxidada. Vigas viejas, restos de máquinas, chatarra, cosas que deberían desaparecer para siempre. Pero en pocas horas se transforma en un riel perfectamente recto de 100 metros, con precisión milimétrica. ¿Cómo? ¿Y qué pasa si dentro de ese acero queda aunque sea una burbuja invisible? Mira hasta el final, porque un solo momento en este proceso decide si el viaje será suave o catastrófico. Todo comienza de una forma mucho menos refinada de lo que podrías imaginar. La primera etapa es como una versión gigantesca de tu venta de garaje. Enormes imanes levantan toneladas de chatarra por los aires. Tuberías viejas, piezas de máquinas, vigas de todo tipo. Todo ese festival de hierro sale volando con un estruendo hacia una canasta gigante, la tolva de carga.
Estoy parado detrás de un vidrio protector, pero aún así siento cómo tiembla el piso bajo mis pies, mientras esa montaña de metal se prepara para su transformación. Luego, toda esa chatarra va directo a un horno de arco eléctrico. Es como una olla gigantesca donde en lugar de gas se usa electricidad. Cuando bajan los electrodos de varios metros de largo, se genera un arco eléctrico. El sonido es como si 10 aviones decidieran despegar al mismo tiempo justo a tu lado. Las chispas vuelan por todos lados y la temperatura dentro sube hasta 1550 grados Celsius. Ese es el punto donde el hierro sólido se rinde ante la energía y se convierte en una masa líquida que parece una Fanta de naranja hirviendo. Cuando el acero se funde, eso es solo la mitad del trabajo. Para rieles normales, quizás bastaría, pero aquí estamos haciendo un producto de categoría superior. Los rieles de alta velocidad no toleran impurezas. Por eso este metal fundido va directo a una instalación horno-cuchara. Ahí le agregan varios ingredientes secretos: manganeso, silicio, cromo. Cada uno se encarga de que el riel sea resistente, pero no quebradizo. Y también hacen la desgasificación. Meten el acero en una cámara de vacío para sacarle el hidrógeno y el oxígeno. Esto es crítico. Si dentro del metal queda aunque sea una burbuja microscópica de gas, en unos años, bajo las ruedas de un tren de alta velocidad, se convertirá en una microfisura y después en un verdadero problema. El vacío succiona todo lo que sobra y el acero queda limpio, como conciencia después de una confesión. Ahora, llegó el momento de darle forma a este hierro líquido. Esto ocurre en la máquina de colada continua. El metal sale por orificios especiales y se va enfriando gradualmente con agua, transformándose en largas barras rectangulares, los blooms. Todavía brillan en rojo intenso y emiten tanto calor que lo siento en la piel incluso a 20 metros de distancia. Cada uno de estos bloques pesa unas 5 toneladas. Es básicamente una gran pieza en bruto de la que forjaremos algo increíble. Ahora viene la parte más espectacular de nuestro recorrido, el tren de laminación. El bloque se vuelve a calentar hasta los 1200 grados para que se vuelva tan maleable como plastilina en manos de un niño. Luego, esta barra al rojo vivo pasa por un sistema de rodillos. Son cilindros de hierro masivos que presionan el metal, lo estiran y le dan forma hasta convertirlo en ese perfil que todos hemos visto en las vías del tren. Con cada pasada, la pieza se alarga y se hace más delgada. Avanza por el rodillo transportador a más de 10 metros por segundo. Parece como si una serpiente de fuego de 100 metros de largo intentara escapar de la fábrica. Estamos hablando de rieles de 100 metros exactamente. ¿Por qué son tan largos? Porque cuantas menos uniones entre rieles, menos vibraciones y menos ruido. Eso es lo que garantiza la suavidad de marcha en los trenes de alta velocidad. Cuando escuchas ese familiar golpeteo de las ruedas, es el tren pasando sobre una junta. En las líneas de alta velocidad casi no hay juntas, porque los rieles se sueldan formando hilos infinitos. Pero solo darle forma no es suficiente. Hay que hacer el acero muy duro justo donde van a circular las ruedas. Este proceso se llama temple térmico diferenciado. La cabeza del riel se enfría con aire comprimido siguiendo un programa específico. Esto permite obtener una estructura metálica muy fina y resistente en la superficie, mientras que el centro permanece un poco más blando para absorber los impactos y no agrietarse con las heladas o las cargas. Cuando el riel se ha enfriado, ya no está tan recto como parecía. El metal al enfriarse se desvía un poco. Por eso se envía a una máquina enderezadora. Es una serie de rodillos que curvan esta viga de acero de 100 metros para que quede perfectamente recta. Las tolerancias aquí son una locura.
La desviación en toda la longitud de 100 metros no puede superar unos pocos milímetros. Si queda torcido, los pasajeros se marearán y el riel se desgastará en cuestión de semanas. La etapa final de nuestro recorrido, el control de calidad. Aquí no se confía en el ojo humano. El riel pasa por una línea automática con sensores ultrasónicos y escáneres láser. Radiografían el metal por completo, buscando los defectos internos más pequeños. Si el sensor detecta algo sospechoso, automáticamente se marca ese riel con pintura. Esa sección se corta o directamente se envía todo el riel de vuelta al horno. En el mundo de los trenes de alta velocidad no hay espacio para compromisos. Solo certeza absoluta en cada milímetro de metal. Miro estos rieles terminados, apilados en filas perfectas en el almacén, y me cuesta creer que hace apenas 3 horas eran un montón de chatarra oxidada en una canasta. Es un verdadero triunfo del ingenio humano y los cálculos precisos. Hemos aprendido a dominar el fuego y presiones descomunales para que podamos viajar con comodidad. Déjame darte algunas cifras más para que dimensiones la magnitud de esto. Una sola de estas barras de 100 metros pesa cerca de 6 toneladas, aproximadamente como 3 elefantes adultos formados en una larga fila. Para construir apenas 1 kilómetro de vía de alta velocidad, la fábrica necesita fundir y procesar más de 120 toneladas de acero de alta calidad. Cada metro del producto terminado es escaneado durante la inspección final por 19 sensores diferentes, capaces de detectar cavidades internas de menos de 1 milímetro. Esta cinta de acero durará unos 30 años, soportando una presión colosal. Y la longitud total de estas vías en el planeta ya superó los 40.000 kilómetros, suficiente para rodear completamente la Tierra por el Ecuador. Mis zapatos ya se chamuscaron un poco por estar tan cerca de los talleres al rojo vivo, y mi garganta se secó por el aire árido, pero fue un día increíble. Espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo. La próxima vez que vean por la ventana del tren el destello de las vías, recuerden estos miles de grados y estas flechas de fuego de 100 metros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Denle like si les gustó echar un vistazo al interior de este organismo de hierro. Escriban en los comentarios a qué otra planta debería ir para mostrarles algo imponente y al rojo vivo. Cuídense y elijan caminos seguros. Nos vemos en el próximo video. Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo. Una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona,
Incluso a 1 metro de distancia, sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector
para que el metal no sufra corrosión, y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro
que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra. Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior, y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar,
porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica, pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después. Hay un metal que vale más que el oro, controla el futuro de los autos eléctricos y está cargando tu celular en este momento. Un metal por el que, en el Congo, se libran guerras reales, donde niños excavan con sus manos desnudas y las corporaciones pagan miles de millones para garantizar su suministro. Es el cobalto, el elemento más controversial de la era de las baterías, sin el cual ninguna batería de litio del mundo funcionaría. Una piedra que parece roca gris con manchas rosadas, pero que vale más que los metales preciosos, porque de ella depende que la humanidad pueda dejar atrás el petróleo. Vamos a adentrarnos en el oscuro mundo del mineral de cobalto, donde el progreso tecnológico se topa con la geopolítica, la explotación y una lucha brutal por los recursos.
Primero, hablemos del cobalto en sí. Es un metal gris plateado con un ligero tono rosado, magnético, duro y resistente al calor. Pero su verdadero valor no está ahí. El cobalto tiene una propiedad única. Estabiliza la estructura de los cátodos en las baterías de ion de litio. Sin él, las baterías se sobrecalientan, pierden capacidad, pueden incendiarse o explotar. Cada uno de tus dispositivos, smartphone, laptop, audífonos, cigarro electrónico, tiene cobalto en su batería. Y cada auto eléctrico en la calle contiene entre 5 y 20 kilos de este metal. El mineral de cobalto no tiene nada de espectacular. Los más comunes son cobaltita, eritrina, escuterudita. El color va del gris al negro, a veces con tonos rosados o violetas por las impurezas. La eritrina se llama flor de cobalto, por su color rosa frambuesa. Es la que revela la presencia de cobalto en la roca. Pero el cobalto en sí rara vez forma depósitos propios. Normalmente aparece como subproducto en la extracción de cobre o níquel. Y aquí empieza el verdadero problema. Cerca del 70% del cobalto mundial se extrae en un solo país, la República Democrática del Congo. Es una pesadilla geopolítica. Imagina que casi todo el cobalto, para todas las baterías del planeta, depende de un país africano inestable, con corrupción, conflictos y condiciones laborales horribles. Es como si todo el petróleo del mundo estuviera solo en un lugar que puede explotar en cualquier momento. La región de Katanga, en el sur de la República Democrática del Congo, es un fenómeno geológico, el llamado cinturón de cobre. Aquí, bajo tierra, hay enormes depósitos de mineral de cobre que contiene entre 0,1 y 0,5% de cobalto. ¿Parece poco? Pero cuando extraes millones de toneladas de cobre al año, obtienes como resultado cientos de miles de toneladas de cobalto. Los yacimientos más ricos contienen hasta un 1% de cobalto, y eso ya es muchísimo. La extracción se realiza de dos formas: las minas industriales de grandes corporaciones y las llamadas minas artesanales, es decir, extracción artesanal. Las minas industriales son complejos modernos con equipos que valen miles de millones de dólares, donde trabajan miles de personas. El mineral se extrae con explosivos, se carga con excavadoras gigantes y se transporta a plantas de procesamiento. Todo está automatizado, controlado, relativamente seguro. Ahora, la minería artesanal es el infierno en la tierra. Decenas de miles de personas, incluidos niños de apenas 7 años, extraen el mineral a mano en minas primitivas sin ninguna seguridad. Descienden a pozos de hasta 40 o 50 metros por escaleras tambaleantes, sin cascos, sin soportes, sin ventilación. Los derrumbes matan gente regularmente, decenas de muertes al año oficialmente, pero en realidad, probablemente muchas más. Cavan con las manos o herramientas primitivas, llenan sacos con mineral y los arrastran a la superficie. Ganan unos pocos dólares al día, una miseria incluso para los estándares africanos. Venden el mineral a intermediarios que lo llevan a los almacenes de empresas chinas. Ahí lo revisan, pagan en efectivo y lo mandan a procesar. Sin control, sin garantías de origen. Organizaciones internacionales de derechos humanos llevan años denunciándolo. Amnesty International, Human Rights Watch publican informes con pruebas de trabajo infantil, explotación, condiciones peligrosas. Empresas como Apple, Tesla, Samsung juran que no compran cobalto de minas artesanales, pero la cadena de suministro es tan enredada que es prácticamente imposible rastrear de dónde viene exactamente el cobalto de una batería específica. China controla la mayor parte del procesamiento del cobalto. Incluso si el mineral se extrae en el Congo, lo llevan a China, a las fundiciones.
Allí extraen el cobalto, lo purifican y fabrican compuestos químicos para baterías: óxido de cobalto, sulfato de cobalto. Luego, estos compuestos van a las plantas de fabricación de baterías, que también están principalmente en China o Corea del Sur. China controla alrededor del 80% del procesamiento de cobalto en el mundo. Esto les da un enorme poder geopolítico sobre la transición global hacia los vehículos eléctricos. El procesamiento del mineral de cobalto es complejo. Si es mineral de cobre-cobalto, primero se tritura y se enriquece mediante flotación, separando los sulfuros de cobre y cobalto de la roca estéril. Luego, el concentrado se funde en hornos a una temperatura de 1200 grados Celsius, obteniendo mata, una aleación de sulfuros de cobre, cobalto y hierro. Soplan el mate con oxígeno en el convertidor, oxidando el hierro y el azufre. Se obtiene cobre crudo que contiene cobalto. Después, los metales se separan con métodos hidrometalúrgicos. Se disuelven en ácido sulfúrico, purifican la solución de impurezas, precipitan selectivamente primero el cobre por electrólisis y luego el cobalto. O utilizan extracción con solventes. El cobalto pasa a la fase orgánica, se separa del cobre, después se precipita de vuelta en solución acuosa y se obtiene como metal puro mediante electrólisis. La pureza del cobalto para baterías debe ser del 99,8% o más. Incluso microimpurezas de hierro, níquel o cobre arruinan las propiedades de las baterías. Por eso, purificación de múltiples etapas con control en cada paso. El precio del cobalto es increíblemente volátil. En 2018 se disparó hasta $95.000 la tonelada, más caro que el oro por volumen. La razón: el boom de los coches eléctricos y el pánico de que no hubiera suficiente cobalto. Las empresas compraban todo lo que encontraban. Luego el precio cayó hasta $24.000 porque apareció un exceso de oferta y la recesión golpeó la demanda. Ahora el precio ronda entre $30 y $40.000 la tonelada. Los fabricantes de baterías intentan desesperadamente reducir su dependencia del cobalto. Están desarrollando nuevas químicas de cátodos con menos contenido o directamente sin cobalto. Las baterías de litio-hierro-fosfato no contienen cobalto en absoluto, pero tienen menor densidad energética. Son ideales para coches eléctricos más económicos con menos autonomía. Tesla redujo el contenido de cobalto en sus baterías a menos del 5% y planea eliminarlo por completo. Pero por ahora, reemplazar completamente el cobalto es imposible para el segmento premium. Las baterías de alta densidad energética para autos eléctricos costosos con autonomía de 500 a 600 kilómetros requieren cátodos con alto contenido de níquel y cobalto. La fórmula 80% níquel, 10% manganeso, 10% cobalto es un compromiso entre capacidad y estabilidad. Sin cobalto, estas baterías tienden a sobrecalentarse y degradarse. La demanda de cobalto crecerá según los pronósticos, a pesar de los esfuerzos por reducir su uso. ¿Por qué? Porque la cantidad de autos eléctricos crece más rápido que la disminución del contenido de cobalto en las baterías. En 2020 se vendieron 3 millones de autos eléctricos, en 2023 14 millones y el pronóstico para 2030 supera los 30 millones. Incluso si el contenido de cobalto se reduce a la mitad, la demanda total seguirá creciendo varias veces. Otros países intentan encontrar fuentes alternativas. Australia tiene pequeños yacimientos, Canadá, Rusia, Filipinas, Cuba. Pero todos juntos producen apenas el 30% del cobalto mundial, y aumentar la extracción rápidamente es imposible. Se necesitan años para exploración, construcción de minas, obtención de permisos. El Congo sigue siendo el proveedor dominante,
Y esto no va a cambiar en los próximos 10 o 15 años. Hay intentos de extraer cobalto del fondo marino. En el lecho del Océano Pacífico hay miles de millones de toneladas de nódulos polimetálicos, piedrecitas del tamaño de una papa que contienen níquel, cobalto, cobre, manganeso. La concentración de cobalto allí ronda el 0,2%. No es mucho, pero es estable en áreas enormes. Las tecnologías de extracción en aguas profundas están en desarrollo, pero las consecuencias ecológicas son desconocidas y la comunidad internacional por ahora es cautelosa con los permisos. El reciclaje de baterías es una fuente potencial de cobalto. Cuando millones de autos eléctricos salgan de circulación en 10 o 15 años, sus baterías se convertirán en un enorme reservorio de metales valiosos. Las tecnologías de reciclaje ya existen. Las baterías se desarman, se trituran, se funden o se disuelven con ácidos para extraer cobalto, níquel y litio. Pero la economía sigue siendo complicada. Reciclar suele ser más caro que extraer mineral nuevo.